Buenas tardes, muchas gracias por seguir acompañándonos. Se viene lo mejor. Quiero aprovechar unos segundos de este espacio para invitarlos a que nos sigan a través de un producto que hemos creado en Metropolitano que se llama Ciudad Sostenible. Es un podcast que hacemos en vivo, martes, 6 de la tarde en punto, muy puntuales, donde ustedes pueden conocer las experiencias de empresas, de emprendedores, de líderes comunitarios, de inquietos jóvenes que están trabajando en la región por la sostenibilidad y por la economía circular. Recuerden, en vivo por todos nuestros canales de redes sociales, martes 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Bueno, y para este cierre de la ruta de la sostenibilidad desde lo público, pues qué mejor que conversar con tres personas que lideran desde sus diferentes dependencias estatales, programas en la región que propenden por mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en esta región del país. Inicialmente, pues vamos a hacer la misma pregunta para los tres. ¿Cuál es el aporte que ustedes, desde la institución que dirigen, están haciéndole precisamente a la sostenibilidad de la región? No, César. César. Muy buenas tardes, noches ya. Agradecer a Javier Metropolitano, obviamente a todo el auditorio que todavía está presente y nos escucha en este panel tan importante con dos colegas que tenemos que ver con todo ese desarrollo regional y que es importante en el ordenamiento territorial. Desde la empresa pública Alcantarillado de Santander, EMPAS, tenemos una misión y una responsabilidad grande. Uno, que es el tratamiento de las aguas residuales. Quiero contarles que por las redes, el sistema alcantarillado de EMPAS, pasan diarios alrededor de 40 piscinas olímpicas, las cuales solamente el 50% son tratadas, que son las del municipio de Floridablanca y de Girón. Por eso, desde EMPAS hemos venido surgiendo, estructurando diferentes proyectos de triple impacto en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Porque lo decían antes en un panel, la sostenibilidad no solamente es el tema ambiental, juega la parte económica y la social, ¿sí? El ser humano, la ciudadanía, la comunidad es muy importante. En lo que tiene que ver con la sostenibilidad en la parte ambiental, estamos emigrando a proyectos con energía renovable. Tenemos proyectado una planta cogeneradora de biogás para autogenerar ese biogás que estamos emitiendo. Se están al día de hoy realizando emisiones de más de 2.500 toneladas al año y que nos sirven, uno para nuestro proceso y otros para ser responsables en lo que tiene que ver pues con todo el tema de tecnologías verdes. Además del aprovechamiento de lodos, producimos lodos alrededor que pueden cubrir unas 4.000 canchas de tenis, lo que estamos volviéndolo en compostaje, y con ese actor social que es la comunidad, dándoselo para que obviamente pueda reverdecer todos los espacios públicos. En el tema social tenemos unos programas que se llaman EMPAS en Casa, Manos Amigas, EMPAS en tu comuna y Todos Somos EMPAS, que lo que busca es fortalecer ese relacionamiento con la ciudadanía, que son los que tienen de primera mano la información para nosotros poder optimizar el desarrollo y la prestación del servicio en lo que tiene que ver con el tratamiento, la reposición, el mantenimiento y obviamente la expansión de la cobertura. Y en el pilar económico tenemos lo que tiene que ver, digamos, con la planta de biogás. Esperamos ahorrarle a la compañía de más de 2.600 millones anuales,
que van a permitir que podamos hacer otros proyectos o que van a permitir que podamos generar una disponibilidad en temas de expansión para poder garantizar una prestación del servicio de manera adecuada que genere calidad y bienestar para cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias, gerente, por esas cifras. Director del área metropolitana. Bien, bueno, un gusto, y sé que por el tiempo vamos a evitar saludos y agradecimientos. Bien, miren, aquí hay tres miradas. Aquí hay un operador de servicios públicos, está la autoridad ambiental y estamos nosotros, que tenemos una labor que en Latinoamérica no es muy popular, que es la planificación. A los latinoamericanos les gusta más la ejecución, no les gusta tanto la planificación. Entonces, cuando les hablan de planificación, eso produce cierto escozor, y en parte del fracaso de los resultados de implementación de política pública tienen que ver con que el ejercicio de planificación no es relevante en los ejercicios de formulación de la política. Entonces, se planea relativamente mal y se ejecuta o se gasta mucho tiempo en la ejecución, y durante la ejecución se van dando cuenta de los problemas de planificación y entonces sobre el camino vamos resolviendo. Al final esas ineficiencias se cobran en las ejecuciones, y un poco el rol que hoy estamos cumpliendo o posicionando para los alcaldes metropolitanos es meter en la agenda instrumentos de planificación que pongan en la estructura normativa, en los instrumentos de planificación de los municipios, el elemento de biodiversidad de forma transversal dentro de sus ejecuciones. Pues es una labor titánica, porque al final los planes de desarrollo, digamos, responden a una visión programática. Si programáticamente eso no estaba concebido, cuando se formula el plan de desarrollo va a ser todavía más difícil. Y si ya se ha formulado el plan de desarrollo y no se incorporaron los elementos de biodiversidad, darle la vuelta a esa realidad es bastante complicado. Entonces, un poco el ejercicio del área metropolitana es reconociendo esas situaciones idiosincráticas de la forma como se planifica, cómo se ejecuta la política pública, entender esas dinámicas político-administrativas y construir un instrumento que lo estaba aquí chequeando. Es este instrumento que se llama el Plan Local de Biodiversidad, ¿sí? Entonces, el Plan Local de Biodiversidad coge todo el marco normativo mundial de la agenda de biodiversidad, la trae a la nación, coge la agenda nación de biodiversidad, coge la agenda local metropolitana de biodiversidad y establece una puesta en común para que intentemos armonizar todos esos ideales mundiales, nacionales y locales, y los traigamos a un instrumento en el que nosotros supondríamos que tendríamos que ponernos de acuerdo. Entonces, hay aquí 5 líneas estratégicas y más o menos 140 proyectos susceptibles de ser ejecutados para impactar aspectos relacionados con biodiversidad, generar calidad de vida, mejorar los servicios ecosistémicos y hacer que la implementación en estos 8 años, que es un plan local de 8 años, permitan impactar cosas como, por ejemplo, que no son tan evidentes, como por ejemplo la temperatura metropolitana, las islas de calor, reducir la temperatura o equilibrar la temperatura, servicios ecosistémicos de captura de material particulado, la conservación de fuentes hídricas. O sea, todos esos temas que son invisibles a los ojos, pero que al final, si no se trabajan en el corazón de la planificación, si no tenemos una hoja de ruta, pues definitivamente va a ser más impredecible y va a ser más catastrófica la forma como se va a desarrollar las ciudades y la región metropolitana. Yo lo dejo ahí para decirles, nuestro aporte realmente es un aporte de planificadores. Estamos trabajando con los equipos de gobierno metropolitanos para intentar que este plan local, que nació, o sea, salió a la luz en 2024, que fue un producto de un trabajo institucional que ya venía haciendo el área metropolitana durante la administración de César. Digamos, aquí han trabajado muchos actores, no saco pecho por créditos que no son míos, pero sí ahora viene nuestro papel, que no fue en la formulación, pero sí en la implementación, que ahí también hay riesgos de no implementación en los que estamos trabajando para garantizar que estas apuestas se puedan materializar. Muchísimas gracias, director. Claro.
La visión desde la CMB. Muchísimas gracias. Pues, primero que todo, un saludo muy especial del doctor Juan Carlos Reyes Nova. Y obviamente muchísimas gracias por la invitación que nos está haciendo y que nos hizo Metropolitano. Dos cosas importantes. La corporación nace en 1965, que es lo primero que hay que siempre tener presente. Esa imagen que están viendo de fondo es muy importante tenerla siempre presente porque la corporación cuando nace, nace por una función y por eso se llama, en ese momento se llamaba Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Y ese verde con ese azul que ustedes están viendo ahí es gracias a que en ese momento la corporación toma la decisión, y cuando hablo de la corporación es en esa época no existía ni siquiera el Indereno. Nació por iniciativa de ciudadanos de Bucaramanga. Y fueron ellos los que tomaron la decisión, oiga, si no cuidamos nuestra meseta, no vamos a tener meseta. Y crearon 3 grandes reservas forestales y gracias a esa iniciativa de 60 años, hoy existe la meseta de Bucaramanga. Y no solamente las zonas, las reservas forestales, que además hoy son del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga, sino también todas las obras de infraestructuras que hoy en temas de la hidráulica tienen que ver cómo disipo yo la velocidad del agua para que no me haga daño y por el contrario me sirva para resolver problemas de calidad de agua. Entonces quisiera retomar un poco esa historia porque a veces esa historia se nos pasa y es muy importante, y ese fue en principio uno de los grandes aportes que tuvo la corporación a la ciudad metropolitana de Bucaramanga. Segundo gran aporte que tenemos que recordarlo, y más porque estuvo el acueducto metropolitano de Bucaramanga. Yo no sé si alcanzan a ver en la imagen de atrás, no, es que como es una imagen de Google no es fácil verlo, pero todo el mundo ha estado afortunadamente en el aeropuerto de Bucaramanga, o si no, subiendo hacia el aeropuerto, y hay momentos en los cuales ustedes ven el Picacho y también ven el Cerro La Judía y también ven otras cositas ahí. Esa fue la otra gran labor de la corporación, y quiero decirlo de esta manera: la corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga, con el acueducto metropolitano, con el municipio de Bucaramanga, con el municipio de Floridablanca, dijeron, estas zonas tenemos que conservarlas porque son las que van a garantizar el abastecimiento del recurso hídrico. Es decir, hoy ustedes tienen un excelente servicio de agua potable, así existan las 2 empresas. Entonces les cuento un chisme. Allá existe una cosa que se llama el rasgón, que se declaró hace muchísimos años, y resulta que en el rasgón nace el río Frío, el río de Oro y una partecita chiquitica del río Tona, que son las grandes fuentes de abastecimiento de agua potable de nuestra ciudad. Pero pues obviamente llegó la ley 99 del 93, terrible cómo pasa el tiempo. Llegó la ley 99 del 93 y todo cambia un poco, y eso hace que empecemos a tener una función nueva, que es la función de autoridad ambiental. Las funciones de autoridad ambiental son muy complejas, muy difíciles, es decir, usted no le puede poner a 1.500.000 o 1.600.000 habitantes un policía, es imposible. Y entonces cuando ustedes hoy revisan la norma colombiana, desafortunadamente, muchos de nosotros hemos cometido delitos ambientales y deberíamos estar en la cárcel, pero bueno, no exageremos. El asunto es que debemos empezar a pensar en que cómo hacemos para que todos empecemos a aportar finalmente ese granito de arena como ciudadano, no solamente al tema de la sostenibilidad per se ciudad, sino lo que significa una ciudad-región. Una ciudad-región es posible cuando empieza a ver su entorno completo. Y entonces ese entorno completo que, a pesar de que no alcancé a estar en la presentación de Mauricio, no me acuerdo. De él, lo que estamos diciendo es una tarea desafortunadamente de todos, y todos es en serio, es todos. Entonces, lo que dijimos en este momento, y especialmente en las últimas 2 administraciones, es necesitamos construir un nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma que está construyendo en este momento la corporación es eso que están leyendo ahí, que se llama la ruta del agua. Y hoy afortunadamente el mundo se puso de acuerdo en un concepto que es maravilloso,
y creo que ahí estamos todos yendo hacia ese lado, que es la seguridad hídrica. Hoy hablábamos de seguridad energética y entonces listo, o sea, si somos capaces de empezar a mirar la seguridad hídrica, la seguridad energética, entonces ahora sí empecemos a hablar de desarrollo porque se vuelve posible. Pero desafortunadamente esta seguridad hídrica no es sencilla porque la corporación la recibió el doctor Reyes cuando, yo no sé si ustedes recuerdan el evento del 2020, que el Río Frío hace su trabajo, hace su labor natural. Lo que pasa es que nosotros ocupamos el área de él. No es que nos haga daño, es que lo ocupamos donde no lo debemos ocupar. Y entonces cuando lo recibimos, se toma la decisión, hay que construir un nuevo paradigma para la corporación. No es la erosión, es el agua. Muchísimas gracias, muy interesante el aporte de cada entidad. Vamos como a lo específico de cada una de las instituciones que ustedes representan, comenzando con el gerente de la EMPAS. Gerente, ¿qué estrategias está implementando en este momento la empresa para garantizar un servicio de alcantarillado más sostenible y resiliente ante el cambio climático? Sí, como les decía, y lo decía Juan Carlos muy bien, la importancia de la seguridad hídrica. Si no realizamos un ordenamiento territorial en torno al agua, obviamente va a generar esas catástrofes o todo ese desabastecimiento en todos temas naturales. ¿Por qué? Porque es que el ciudadano, lo decía Joan Manuel, no le gusta planificar y quiere ocupar las zonas que son del medio ambiente. Entonces, lo importante es nosotros y ese componente para cerrar el ciclo del agua. Porque siempre hemos colocado que hay que cuidar el agua, los páramos, las vertientes, aguas arriba, pero aguas abajo, el tratamiento que pasa. Esa imagen que mostraba Juan Carlos, muy bonita, pero esa meseta no tiene tratamiento de agua. Por lo cual estamos trabajando, construyendo sobre lo construido, de acuerdo al proyecto sostenible más importante de infraestructura para la región en el siglo XXI, que es la construcción de la Petar Río de Oro, la cual va a tratar las aguas del 92% del municipio de Bucaramanga y el 100% del municipio de Girón, para que haya un tratamiento macro o conjunto de todo el área metropolitana de Bucaramanga. Pero ese proyecto no es solamente la Petar, es cómo se va a desafiar el componente técnico de infraestructura teniendo en cuenta que estamos sobre una meseta. La Petar sí va a quedar obviamente en el municipio de Girón, pero los colectores y las redes para conectarla del municipio de Bucaramanga van a jugar un papel sobre la escarpa. Por eso nosotros estamos trabajando en ese proyecto tan estratégico que nos va a ayudar a ser más resilientes y obviamente nos va a fortalecer la prestación del servicio alcantarillado. ¿Que cuál es su finalidad o su último paso? Es el tratamiento. Porque ahorita lo estamos haciendo muy bien y ustedes se dan cuenta, digamos, Bucaramanga no sufre de que haya taponamientos o que haya pozos que se desborden en varias ciudades cuando llueve, en varios lugares cuando llueve. Hay identificados entre 1 y 3 que siempre que llueve, pero ahí está el equipo humano y obviamente la infraestructura para que en menos de media hora podemos darle solución. Pero si nos comparamos a nivel de Colombia, donde la costa caribe sufre problemas en los alcantarillados, en la capital, obviamente estamos hablando de que Bucaramanga tiene un alcantarillado de modernidad y obviamente afronta todo lo que tiene que ver para generar esa calidad de la prestación del servicio. Muchísimas gracias, gerente. Director, nos enteramos que recientemente ustedes en el área metropolitana terminaron un estudio sobre la biodiversidad de los municipios conurbados. ¿Eso para qué nos va a servir? Mira, lo más interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes de los estudios, ¿no? A los biólogos les va a interesar
cómo nos fue en la identificación de especies de flora, de fauna. A los planificadores les va a gustar cómo está el conflicto de uso de suelo. Cada cual en el documento va a encontrar, de acuerdo a su formación, algún interés particular. En el caso nuestro, digamos desde lo institucional, hay algo que nos llama la atención y es el puntaje que obtuvimos en el índice de Singapur. Cada vez que hacen las COP, pues en estas reuniones de las partes se toman decisiones importantes para temas específicos y el índice de Singapur es una forma de medir las capacidades institucionales para gestionar biodiversidad. El puntaje metropolitano fue de 56 sobre 112. Entonces ya ustedes se hacen una idea de cómo estamos en términos de capacidades locales, tanto en términos de flora, fauna, en servicios ecosistémicos, pero también capacidades institucionales para gestionar la biodiversidad. Entonces, claro, podemos hablar en el discurso, en los planes de desarrollo de la biodiversidad y de todo lo que hay alrededor de él, de la resiliencia al cambio climático, la preservación de las fuentes hídricas, pero si eso lo cotejamos con la realidad institucional y las capacidades reales para gestionar la biodiversidad, pues hay un delta, un diferencial ahí que puede llenarnos de muy buenos propósitos, pero de una incapacidad o una inacción que va a terminar al final en no lograr las ejecuciones que se requieren. Entonces, digamos, hay un corazón de ese documento que tiene que ver con el enfoque de capacidades y nuestro trabajo concreto en ese documento que tiene mucha información interesante, pero en particular con este estudio que se hizo con ICLEI, es ver cómo nivelamos las capacidades en los ítems en donde hay calificaciones de 0 para intentar que institucionalmente este discurso de diversidad se pueda llevar a la práctica. Entonces, hay un trabajo allí muy interesante en términos de capacidad institucional y pues básicamente uno de los resultados más importantes tiene que ver con eso, pues como para resumir el enfoque que creemos que va a ser más relevante e importante en esos 8 años de ganar capacidad para lograr la implementación y la ejecución de las agendas de biodiversidad metropolitana. Gracias, director. Y para finalizar, desde la CDMB, ¿cuáles son los principales desafíos ambientales del área metropolitana precisamente en el camino hacia la sostenibilidad? Uy. Uy, sí. Uy. Más tiempo. Miren, yo, no. Miren, yo solamente quisiera decir dos cosas. Hubo varios paneles y varias presentaciones. Si tú logras integrar lo que hablamos, cada uno de los paneles previos y cada uno de los expositores, ahí hay una salida. Ahí encuentras una salida interesante. Y quisiera plantearlo desde varias miradas, ¿no? Y afortunadamente está Heidi. Si no cambiamos el modelo de educación, no funciona. No funciona. Es decir, nosotros, y qué lindo que lo haya dicho el rector de la UNAP, tenemos que transformar ese el PEI. El PEI. Tenemos que pensar en el PEI y en todos los niveles de nuestra educación y nuestra formación. Tenemos hoy en el mundo diferentes fuentes energéticas, diferentes, o sea, gas, electricidad, el gas por muchas partes, vientos, a pesar de que no tenemos viento, energía solar, etcétera. Tenemos muchas posibilidades y la ciudad necesita desarrollo energético fuerte, muy fuerte. Pero una de las cosas que me parece muy importante era el planteamiento que hacía electrificadora, EPM electrificadora, y un poco retomando lo que está planteando Joan Manuel es, mientras no ordenemos la cabeza y la ciudad, es decir, si no ordenamos la ciudad en la cabeza de los ciudadanos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El ordenamiento normalmente lo hemos hecho a espaldas, y no es porque haya que hacerlo a espaldas o no al ciudadano, sino que el ciudadano no se da la tarea de comprender ni siquiera qué es eso del ordenamiento. Ni siquiera se toma la tarea de decir, oiga, venga, vamos al menos a entender o a leer qué fue lo que escribió. Y recuerden un poco lo que ahorita estaba diciendo Diego. Bueno, el que estaba aquí nos decía la lectura. Nosotros somos unos perezosos para leer, Virgen Santísimo.
Y ahí está, y ahí radica muchos de los elementos, y por eso les estaba mencionando, en esas previas, si uno las logra integrar con lo que estamos conversando en este momento y otras que están haciendo falta, ahí está un poco la salida para pensar en una ciudad realmente sostenible, sino que también hay que mirar la ciudad y miren en esa imagen que están viendo en este momento, independientemente de las características de la misma, que la ciudad no es el cemento como tal, y quien la construyó desde el principio, hace más de 100 años, porque no fue hace 60, cuando se la pensaron esas 10 personas, la pensaron bien. Pero en el momento de la implementación han habido cambios, un poco resumiendo lo que estaba diciendo John, lo que nos plantea César. No hemos resuelto un problema histórico de las aguas residuales. Entonces, digamos que ahí está la salida y un poco la tarea, y ahorita me decía César, no vuelva a plantear más nada, sí, estoy de acuerdo. Solo en la medida en que la ciudad procure tener un espacio, esto no puede ser un evento, tiene que ser permanente. Y tiene que ser un evento académico, tiene que ser un evento ciudadano, tiene que ser un evento de diferentes niveles y toca hablar en diferentes, digamos, de diferente forma, y lo decía también el que, Campus Land. Tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, tenemos que aprender a hacerlo, y ahí la comunicación juega un papel central. Si no lo hacemos como para llegarle a cualquier ciudadano de cualquier rincón de la ciudad y el entorno de la ciudad, pues es muy complicado que construyamos ciudad en serio. Pues muchísimas gracias a los tres por compartirnos sus conocimientos, información muy valiosa de cada una de las entidades que ustedes representan, y la invitación pues para que nos sigan en metropolitano.com.co. Gracias.